Dime, habla. El encuentro del martes, del día 21, cuando logramos reunirnos allí un grupo de personas para hablar sobre el proyecto. El síndrome de Batista, yo creo que es una manera o un espacio que encontramos para hacer una reflexión personal, cada uno de nosotros, sobre nuestras memorias, pero también aceptar la provocación de Steve. Yo creo que Steve creó un tipo de obra, creó un tipo de obra muy perturbadora para la memoria histórica y la memoria social de un cubano. Digo de un cubano donde quiera que esté, pero sobre todo si estás dentro de la isla y estás escuchando el nombre de Batista y hoy es el síndrome de Batista, te preocupas qué quiere decir esas cosas, ¿no? Que pueden no significar para muchos otros cubanos de otras generaciones, no significar nada. Sin embargo, nosotros encontramos un significado a ese vacío dentro de la memoria histórica y cultural. Y por eso empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Todo se desató a partir de esa visión de Berta Jotarzo de la rumba, como ella se le ha abierto un tercer ojo que ve en la rumba del Parque Central una manera de globalizar las memorias afrodiaspóricas, los sonidos, en cierto sentido. Y eso, a través de esa manera, que los rumberos están en el síndrome de Batista, yo, divirtiéndose, son los que más se divierten. No tienen que hacer reflexiones profundas, ni tienen que entrar en derivaciones, ni mucho menos, ni tienen que hacer un gran esfuerzo, sino sencillamente están apropiándose de aquellas canciones de los 50, apropiándose del sonido de los 50 y versionando todo aquello a su manera, una manera festiva, una manera jodedora, una manera intertextual, súper recontra postmoderna, y están haciendo lo que quieren hacer. Tienen un sentido de performance ahistórico absolutamente, y entonces van trabajando la manera en que ellos viven su propia cotidianidad, que eso es lo importante. Entonces el síndrome de Batista les sirvió para seguir alimentando su propia cotidianidad en algún sentido. No es la mirada que tiene, digamos, Renencito Arencibia, que es un realizador visual, un hombre que ha hecho video, televisión, cosas de cine, documentales, etc. Y tiene una visión de la cultura cubana, de la alta cultura cubana, ¿no? De la cultura cubana más importante, y su visión de los 50 tiene que ver con esa mirada a la alta literatura, lo que se llama la alta cultura de los 50. Cómo las personas que hoy tenemos 50 años vemos esos fenómenos, cómo leímos a Cabrera Infante, cómo leímos quizás a un Alejo Carpentier, a un Lezama Lima, cómo leímos estas cosas de los años 60, digamos, cómo leímos los vacíos de la historia y los silencios de la historia, cómo podemos estar leyendo hoy a PM, aquel documental tan polémico, y cómo estamos leyendo hoy la manera en que la televisión cubana actual de la isla nos devuelve unos años 50 revisitados por los videoclips y revisitados por toda una cantidad de cosas hechas por personas que no tienen los códigos de aquellos años, ¿no? Entonces, cómo René sabe lo que está ocurriendo ahí y sabe desde esa visión de la alta cultura, él tiene una visión bastante letrada, bastante, digamos, de élite, que puede incorporar, que puede hacer determinados discursos sobre determinadas realidades, y son discursos interesados y son discursos que tienen un sentido de clase, porque la tecnología tiene color, la tecnología tiene dinero siempre, la tecnología tiene dueños, y emite un discurso de clase muy interesante. Y René lo sabe muy bien porque él ha estado grabando a un grupo de creadores que en los años 50 empezaron a hacer su obra en el cine, en la música cubana, etc. Y conoce muy bien ese campo, lo conoce muy bien como realizador visual, conoce los imaginarios de esos momentos. Yo creo que fue muy bueno tener a Marilyn Garbey en ese panel, porque yo sentía que faltaba alguien que pudiera hablar del trabajo que habían hecho los actores, el trabajo que habían hecho los bailarines, el trabajo con la voz, con el cuerpo, el trabajo de improvisación que muchos de ellos habían sabido hacer.
en su mayoría actores muy jóvenes. Bueno, está Carlos Pérez Peña, que es un maestro del teatro en Cuba, pero están gente realmente joven que vale la pena ser significados, porque se enfrentaron a una dinámica que no es la que ellos más conocen, no es una parte de la historia que ellos han estudiado, ni mucho menos, pero supieron resolver a nivel de improvisación y a nivel de cultura y a nivel de un conocimiento de la corporalidad y de la teatralidad, que supieron construir, hacer grandes cosas para este performance grande, ¿no? Yo creo que las actuaciones son muy buenas. La manera en que ellos trabajaron, la manera en que trabajó la cámara, la manera en que trabajaron las luces, que son muy protagónicos también aquí. Y que Marilyn Garvey, como teatróloga y como una crítica de teatro importante que es, profesora de teatro, significara la presencia de estos muchachos, la acción, el protagonismo, todos ellos, junto también a algunos maestros del teatro cubano. O sea, que alguien diera esa dimensión, que alguien personalizara la cuestión del síndrome de Batista a través de la gente que lo ejecutó, de la gente que llevó a cabo esa improvisación, que se metió en el cuento y terminó haciendo su propio cuento cada uno de ellos, ¿no? Eso fue muy importante. Y lo de Víctor Fowler es una reflexión del nivel ontológico, del nivel existencial, filosófico que Víctor Fowler sabe hacer, ¿no? Él siempre redimensiona y le da una calidad a las conversaciones y sabe articular unas cosas con la otra y sabe hacer preguntas muy importantes. Víctor es uno de los grandes intelectuales cubanos que sabe darle una densidad al presente siempre, ¿no? Que sabe colocarnos en la inmensidad del juego en el que estamos todos y no nos damos cuenta, ¿no? Es capaz de construirnos una conciencia sobre eso, sobre qué somos, qué hacemos, qué hemos hecho con la historia, con la memoria, con el olvido, con las políticas, con la sociedad. Y entonces sus reflexiones son muy intensas en ese sentido y provocan nuevas interrogantes que pudiéramos estar hablando con él hasta el final prácticamente. Es un hombre sabio, pero un hombre muy práctico también, un hombre con una alta sensibilidad poética y con una alta imaginación sociológica en ese sentido. Y entonces esa es la manera en que tú explicas en términos, digamos, totales, una obra que es también una obra total, ¿no? Una obra abierta, una ópera aperta, como la que hizo Steve aquí en Cuba con el síndrome de Batista. Yo creo que articular eso, yo estaba ahí como la araña que viene uniendo todos esos hilos para que se haga una telaraña y resulte, ¿no? Ahí en esa moderación tuve que moderarme yo mismo para no quitarle el protagonismo que en cada uno de los espacios tienen estas personas de las que te he hablado, porque el síndrome fue capaz de provocar ese espacio de articulación también. Fue una buena provocación artística, conceptual, sobre lo histórico, sobre la memoria, sobre el país, sobre el tiempo y el tempo en que vivimos, sobre nosotros mismos en términos particulares. Y yo creo que tiene muchos momentos muy divertidos, tiene muchos momentos muy reflexivos, muy intensos, tiene muchos momentos que releen la historia de Cuba, que hacen una lectura, a veces una lectura crítica, a veces una lectura emocional y a veces una lectura que pasa por las versiones de los propios textos, de las propias canciones, y a veces todo eso se está cruzado, a veces en el mismo capítulo, en la misma escena, se van cruzando las canciones, los discursos, los periódicos. Hay muchas capas de sentido y es difícil porque es difícil articular todo eso. Yo creo que hay que verlo varias veces. Es un trabajo que hay que verlo una vez, pero la segunda vez gana una nueva intención y la tercera vez creas otros sentidos y así poco a poco. Yo creo que es ese tipo de trabajo que queda para la constante interrogación de la persona que lo ve. Es una suerte, ¿no? Tener algo que nunca termines de ver o que siempre quieras volver a ver. Y eso es otro tipo de síndrome, ¿no? Quizás es el síndrome de Steve, en cierto sentido.